Vamos a fingir por un día, fue lo que ella dijo, intentando esconder la desesperación detrás de una sonrisa temblorosa. Nadie imaginaba el peso detrás de esas palabras. Lucía no quería llamar la atención, ni demostrarle nada a nadie. Solo quería pasar desapercibida, sobrevivir a esa boda que todavía le lastimaba el alma. La boda del hombre que amó, del hombre que un día prometió quedarse a su lado para siempre, pero que la cambió por una versión delgada, pulida y socialmente perfecta. Y ahora, 2 años después, tendría que enfrentarlo todo de nuevo, las miradas, las comparaciones, los recuerdos. Solo que el destino, como siempre hace con quien tiene un corazón sincero, decidió voltear el juego de una manera que nadie esperaba. Porque, ese día, Lucía fingió apenas por unas horas, pero terminó descubriendo que es el amor de verdad. Lucía Herrera siempre fue de esas personas que transformaban lo simple en extraordinario. Tenía un don raro de ver belleza en las cosas pequeñas, un gis de colores olvidado en la esquina del salón, un dibujo chueco hecho por un niño, el brillo curioso de una mirada que pedía atención. En el centro infantil donde trabajaba como voluntaria, era casi una leyenda. Todos los pequeños la adoraban, y los padres la admiraban por su paciencia y corazón generoso. Pero, detrás de la sonrisa fácil y la voz dulce, había un dolor que escondía con la misma habilidad con que mezclaba colores en un lienzo. Lucía era obesa, y sabía que el mundo tenía una manera cruel de medir el valor de las personas por el tamaño del cuerpo. Ya había escuchado de todo, bromas veladas, consejos disfrazados de preocupación, miradas que decían lo que nadie tenía valor de hablar. Y, aún así, seguía ahí, firme, creyendo que su valor estaba en lo que ella daba, y no en lo que mostraba. Era fuerte, sí, pero también humana, y ni toda la fuerza puede borrar las cicatrices dejadas por quien se fue sin explicación. Hubo una época en que Lucía creía en finales felices, de esas historias emocionantes que uno lee y piensa, algún día me va a pasar a mí también. Y, por un tiempo, parecía que realmente estaba viviendo una. Su exnovio, Emilio, era el tipo de hombre que encantaba multitudes con una sonrisa y un puñado de palabras ensayadas. Trabajaba en publicidad y sabía exactamente cómo vender una imagen, incluyendo la suya propia. Cuando la conoció, decía que amaba sus curvas, su forma natural, su sensibilidad de artista. Pero el tiempo, ese villano silencioso, comenzó a mostrar lo que estaba escondido. Vinieron los silencios largos, las miradas impacientes, las excusas vagas. Hasta que, un día, sin explicaciones, Emilio terminó todo. Ninguna conversación, ningún necesitamos hablar. Solo el vacío. Y el golpe final llegó unas semanas después, cuando apareció en las redes sociales con Camila, la mujer delgada, elegante y perfecta que el mundo adoraba aplaudir. Fue como si Lucía hubiera sido borrada de una historia que ella misma ayudó a escribir. Pero lo que pocos sabían era cuánto esa decepción moldeó a la mujer en que se convertiría. Lucía no se permitió hundirse. Lloró, sí, y lloró mucho, de madrugada, en la regadera, en medio del silencio. Pero también se levantó, limpió las lágrimas y se aferró a lo que todavía tenía sentido. Sus niños, su arte, su fe en la vida. Comenzó a pintar con más intensidad, a enseñar con más ternura y a reír aun cuando el pecho todavía dolía. El voluntariado se volvió su refugio, el único lugar donde se sentía completa de nuevo. Ahí, nadie la veía como la chava gorda que fue cambiada, sino como la mujer que coloreaba el mundo de otros, aun cuando el propio estaba gris. Es curioso cómo el destino se comporta. Observa a quien, a pesar del dolor, sigue sembrando bondad, y un día lo devuelve al doble. Y fue exactamente en ese punto de reconstrucción silenciosa que el destino comenzó a preparar el siguiente capítulo de la vida de Lucía, un capítulo que ella jamás imaginó vivir. 2 años después, cuando la herida ya parecía cicatrizada, el destino resolvió picarle el corazón a Lucía de nuevo. Fue una mañana cualquiera, entre pinceles y dibujos regados sobre la mesa, que recibió un sobre blanco con letras doradas. El nombre grabado era inconfundible: Emilio y Camila. Por un segundo, pensó que era una broma de mal gusto, pero no lo era. La invitación era real, elegante, fría, y tenía el peso simbólico de una cachetada. Sus dedos temblaban al deslizarse sobre el papel perfumado, y el tiempo pareció detenerse. No era solo una invitación a una boda. Era un recordatorio cruel de que, mientras ella todavía intentaba reconstruirse, él había seguido adelante sin mirar atrás. Lucía respiró hondo, colocó el sobre la mesa y sonrió.
esa sonrisa entrenada que usamos cuando no queremos que el mundo perciba el dolor. Pero por dentro, una tormenta se formaba, y sabía que, tarde o temprano, tendría que decidir, ignorar el pasado, o enfrentarlo de frente. En los días siguientes, la duda la consumió. ¿Ir o no ir? El simple pensamiento de estar en ese salón, rodeada de gente que sabía de la historia, parecía asfixiante. Sabía que habría miradas disimuladas, chismes, comparaciones, todos disfrazados de curiosidad inocente. ¿Engordó más? Pobrecita, todavía ha de sufrir. Él hizo bien en seguir adelante. Lucía conocía ese tipo de juicio silencioso, el que hiere más que cualquier palabra dicha. Aún así, parte de ella sentía que necesitaba ir. No por orgullo, sino por cierre. Tal vez, ver todo con sus propios ojos fuera el paso final para enterrar lo que quedaba de ese amor que solo existía en los recuerdos. Se miró en el espejo, pasó la mano por la cara y se preguntó, casi en un susurro, ¿será que puedo? El reflejo respondió con una mirada firme. Sí, podría, pero no sola. Y el universo, como si hubiera escuchado su pensamiento, estaba a punto de poner a alguien inesperado en su camino. Mientras se preparaba para el evento benéfico del Centro de Arte, el mismo lugar donde vaciaba sus emociones en colores y formas, Lucía intentaba distraerse, pero la cabeza insistía en volver a la invitación. Era irónico. Ella le enseñaba a los niños sobre valentía, sobre enfrentar el miedo con arte, y ahora era ella quien necesitaba practicar lo que predicaba. Esa semana, pintó un mural enorme con los niños, un jardín lleno de flores imperfectas y coloridas. Una de las niñas preguntó, «Tía Lucía, ¿por qué las flores están chuecas?» Ella respondió sonriendo, «Porque las flores de verdad también nacen así, chuecas, pero bonitas». Y, al decir eso, se dio cuenta de que tal vez estaba hablando consigo misma. La vida está hecha de curvas, de imperfecciones, de historias reales que no siguen un guión. Y el destino, una vez más, parecía preparar el escenario para algo que iría mucho más allá de un simple reencuentro con el pasado. El evento benéfico de ese sábado parecía solo uno más en la rutina del Centro de Arte, pero había algo diferente en el aire. Los niños corrían entre los caballetes, las risas llenaban el espacio, y Lucía, aunque cansada, se sentía orgullosa de lo que había construido. Sus manos estaban manchadas de pintura, y el cabello recogido de cualquier manera, un retrato fiel de quien vive el arte intensamente. Fue en ese escenario de caos bonito que lo vio por primera vez. Mateo Álvarez, un hombre alto, de expresión calmada y mirada curiosa, observaba atentamente un cuadro pintado por uno de los niños. Había algo de genuino en su postura, una serenidad que desentonaba con la prisa común de la ciudad. Cuando Lucía se acercó para explicar el proyecto, él la escuchó con un interés al que ella no estaba acostumbrada a recibir. Nada de miradas rápidas o disimuladas, él realmente la escuchaba. Y fue ahí, entre colores y pinceles, que algo comenzó, un diálogo simple, pero con la fuerza de quien se reconoce sin entender bien por qué. Mateo era un hombre de pocas palabras, pero de presencia marcada. Tenía ese tipo de carisma silencioso que no necesita esfuerzo para llamar la atención. Vestía de forma simple, pantalón de mezclilla, camisa clara y un reloj discreto, y hablaba con una calma que parecía desacelerar el tiempo. Lucía, acostumbrada a lidiar con personas que apenas toleraban el voluntariado como un favor social, quedó impresionada con el brillo genuino en sus ojos al escuchar las historias de los niños. Cuando una niña lo jaló de la mano para mostrarle un dibujo, él se agachó sin dudar, elogiando cada detalle con una dulzura que parecía rara en los adultos. Lucía sonrió, sin darse cuenta de que ese gesto la estaba desarmando. Había en él una simplicidad que contrastaba con la superficialidad que tanto la lastimaba. Y, curiosamente, mientras Mateo la observaba ayudar a los niños, había en su mirada algo más profundo, algo que él no dejaba traslucir. Lo que ella no sabía, ni sospechaba, es que ese hombre simple escondía un secreto que cambiaría todo. Detrás de esa sonrisa gentil, Mateo cargaba una historia propia. Era un millonario del sector inmobiliario, pero odiaba el peso que el dinero traía. Cansado de relaciones por interés, comenzó a visitar proyectos sociales sin revelar quién era, buscando algo que lo conectara de verdad con la gente. Y fue justamente en ese centro infantil que encontró lo que no sabía que buscaba. La sinceridad de Lucía lo golpeó como un rayo, la forma en que hablaba con los niños, el brillo en la mirada cuando hablaba de arte, y la humildad con que escondía su propio dolor. No había vanidad en sus gestos, solo verdad. Mientras el evento terminaba,
Él se acercó y preguntó si ella también pintaba fuera de ahí. Lucía rió, medio apenada, diciendo que pintaba. Sí, pero que a nadie le importaban los lienzos de una maestra obesa que vivía de sueños. Mateo respondió con una sonrisa serena. Tal vez solo todavía no has mostrado tus colores a quien sabe mirar. Y, en ese instante, Lucía sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. Una esperanza tímida, pero viva. Y el destino, una vez más, comenzaba a dibujar un encuentro que parecía haber sido escrito con pinceladas de propósito. Los días siguientes al evento fueron diferentes. Lucía sentía una ligereza extraña, como si los colores del mundo estuvieran más vivos. Mateo comenzó a aparecer con frecuencia en el centro infantil, siempre con la excusa de ayudar con algo: una reparación aquí, una entrega allá, un café compartido entre pinceles y risas de los niños. Poco a poco, la presencia de él se volvió familiar, casi necesaria. Él no hacía preguntas invasivas, pero sabía escuchar, y eso era raro. Un día, mientras guardaba materiales, él comentó sobre el lienzo sin terminar que había visto recargado en la pared del taller. Lucía sonrió tímida, diciendo que no lo había terminado porque la inspiración se había ido junto con alguien. Mateo, curioso, preguntó: ¿con quién? Y fue ahí, por primera vez en mucho tiempo, que Lucía se permitió contar, con voz temblorosa y corazón apretado, la historia del exnovio que se fue sin explicación y de la invitación de boda que ahora reposaba sobre su mesa, como un recordatorio cruel que pasado todavía dolía. Mateo escuchó todo en silencio, sin interrumpir. No había lástima en su mirada, solo respeto. Cuando Lucía terminó, suspirando como quien se quita un peso del pecho, él dijo algo simple, pero lleno de significado: no tienes que enfrentar eso sola. Ella rió, medio amarga, diciendo que no tenía opción, que ir sola sería humillante, pero no ir sería cobardía. Fue entonces que Mateo, en un tono ligero, casi juguetón, respondió: entonces déjame ser tu acompañante por un día. Prometo no robarme protagonismo. Lucía quedó en shock por unos segundos, sin saber si hablaba en serio. La mirada de él, sin embargo, era firme y sincera. Había una bondad ahí que desarmaba cualquier defensa. ¿Por qué?, preguntó ella. Y él respondió con calma: porque nadie debe sentirse pequeño en el lugar donde ya fue lastimado. Esas palabras resonaron dentro de ella como un abrazo. Por primera vez, alguien no la veía como víctima, sino como alguien digna de ser protegida. En los días que antecedieron a la boda, Lucía se encontró riéndose sola, imaginando cómo aquello parecía un guión de película. Vamos a fingir por un día, pensó. Fingir que era lo suficientemente fuerte para enfrentar el pasado, que ese hombre a su lado era solo un amigo, y no alguien que, poco a poco, estaba curando heridas antiguas sin darse cuenta. En cada conversación, Mateo mostraba una ligereza que contrastaba con el peso de los recuerdos de ella. Hablaban sobre arte, sobre infancia, sobre sueños interrumpidos. Y, sin darse cuenta, Lucía comenzó a creer nuevamente que todavía había belleza en confiar. Había algo inspirador en ver a un hombre rico en empatía y pobre en vanidad. Ella no tenía idea de quién era él realmente, y tal vez por eso el lazo entre los dos nació tan puro. A veces, la vida solo espera que nos permitamos ser vulnerables para comenzar a cambiar el rumbo de la historia. Y fue exactamente eso lo que comenzó a suceder. El día de la boda amaneció con el cielo nublado, como si hasta el clima dudara en presenciar ese reencuentro. Lucía despertó temprano, pero el corazón parecía inquieto. Por un instante, pensó en desistir. Después de todo, ¿quién en su sano juicio se pondría frente a su propio pasado vestido de fiesta? Pero, cuando se miró en el espejo, vio a una mujer diferente. El cabello suelto, los ojos marcados por un ligero maquillaje, el vestido azul profundo que abrazaba sus curvas con elegancia y sin pedir disculpas. Era ella, completa, sin esconder quién era. Mateo llegó puntualmente, con una sonrisa tranquila y una mirada que parecía decir: puedes hacerlo. Cuando ella abrió la puerta, él se quedó en silencio por unos segundos, y en ese silencio había admiración, respeto y algo más, algo que él todavía no sabía nombrar. «Estás increíble», dijo él, con una sinceridad que hizo que Lucía se sonrojara. Y fue así, con un simple elogio, que ella encontró la valentía que creía haber perdido. Al llegar al lugar de la ceremonia, el contraste entre el lujo y la simplicidad de Lucía era evidente, pero, curiosamente, nadie podía quitarle los ojos de encima. No por el vestido o el cuerpo,
sino por la presencia. Ella caminaba con ligereza, como quien finalmente entiende que el amor propio es el atuendo más bonito que se puede vestir. Mateo caminaba a su lado, atento, protector, irradiando una elegancia discreta que hacía que parecieran una pareja en perfecta sintonía. Las miradas comenzaron, algunas de asombro, otras de envidia y muchas de juicio. Camila, la novia, se aseguró de lanzar una mirada rápida, evaluadora, mientras Emilio se congeló por unos segundos, incapaz de esconder la incomodidad. La mujer que él un día dejó por no encajar ahora estaba ahí, radiante, acompañada de un hombre que parecía ver en ella lo que él nunca supo ver. Y en ese momento, sin necesidad de palabras, Lucía entendió que ya había ganado, no por venganza, sino por estar de pie, viva y más bonita que nunca. Durante la recepción, el ambiente estaba cargado de tensión disfrazada por sonrisas educadas. Lucía intentaba mantener la compostura, conversando con conocidos, pero sentía las miradas pesar sobre ella. Mateo, siempre atento, no se alejaba de su lado, conduciendo cada interacción con elegancia. Cuando Emilio se acercó, el tiempo pareció detenerse. Él intentó una sonrisa, pero había ironía en su tono. «Estás diferente. Por fin decidiste cuidarte». Esas palabras, disfrazadas de gentileza, cortaron como navaja. Antes de que Lucía pudiera responder, Mateo intervino con una sonrisa calmada, pero firme. Ella siempre fue hermosa. Tal vez el problema nunca fue ella, sino el espejo en el que mirabas. El silencio que se formó fue denso, casi palpable. Algunos invitados fingieron no escuchar, otros contuvieron la respiración. Emilio intentó disimular la vergüenza, pero la mirada victoriosa de Lucía lo decía todo. Y, por primera vez, ella sintió que ya no necesitaba huir del pasado. Estaba lista para dejarlo ahí, en ese salón, entre los recuerdos que ya no le pertenecían. El clima en la recepción se volvió pesado, como si cada palabra de Emilio hubiera envenenado el aire. Lucía intentó disimular la incomodidad, pero el corazón se disparaba, latiendo desacompasado en el pecho. Con cada mirada torcida, cada risita ahogada, ella sentía el peso de los recuerdos volviendo, los días en que creyó ser insuficiente, los momentos en que lloró en silencio, preguntándose qué había de malo en ella. Pero, antes de que el dolor tomara el control, Mateo apretó suavemente su mano debajo de la mesa. Fue un gesto simple, pero lleno de fuerza, como si dijera, «No estás sola». Ese toque le devolvió el aire que le faltaba. Emilio, percibiendo el vínculo entre los dos, lanzó una mirada provocadora y, en un tono burlón, comentó algo que sonó como veneno disfrazado de broma. ¿Quién lo diría? Lucía. Parece que el arte finalmente te trajo a alguien, con buen gusto, espero. El salón enmudeció. Por un segundo, todos esperaron que ella agachara la cabeza, como hacía antes, pero no esta vez. Mateo, hasta entonces contenido, se levantó. La expresión calmada que lo caracterizaba dio lugar a una mirada firme, casi helada. «¿Sabes qué es chistoso, Emilio?», comenzó él, con la voz serena, pero cargada de peso. «La gente piensa que el valor de alguien está en la apariencia, pero lo que realmente muestra el carácter es cómo tratamos a quien nos amó cuando nadie más lo hacía». El murmullo tomó el salón. Emilio intentó reír, pero la voz falló. «Tú ni siquiera la conoces bien», rebatió, intentando recuperar el control. Mateo dio un paso al frente, manteniendo la mirada fija en él. «La conozco lo suficiente para ver que ella es 10 veces más humana de lo que tú jamás serás. Porque valentía es seguir adelante sin necesidad de pisar a nadie». Los invitados quedaron en silencio absoluto, algunos avergonzados, otros admirados. Era raro ver a alguien confrontar al hombre que siempre vivió de apariencias. Y Lucía, inmóvil, sentía las lágrimas acumularse en los ojos, no de vergüenza, sino de liberación. En medio del silencio tenso, Camila intentó intervenir, pero las palabras murieron en su garganta. Lo que había comenzado como una recepción glamorosa ahora parecía un escenario de verdades tardías. Emilio, ofendido, dio un paso atrás, intentando mantener la pose, pero la máscara ya había caído. Lucía, respirando hondo, se levantó. No dijo nada. No lo necesitaba. Su mirada bastaba, calmada, firme, serena, como quien finalmente encuentra paz después de años de tormenta. Mateo extendió la mano, y ella la tomó sin dudar. Salieron del salón de la mano, bajo miradas confusas y susurros contenidos. Afuera,
El viento frío tocó su cara, llevándose los restos de un pasado que ya no tenía espacio. Y, en ese instante, Lucía se dio cuenta, no era solo una historia sobre amor, sino sobre dignidad, sobre aprender que a veces el silencio es la respuesta más poderosa que existe. Y, aun sin saber qué vendría después, ella sentía, con cada latido de corazón, que estaba, por fin, en el camino correcto. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no de un silencio vacío. Era el tipo de quietud que viene después de una gran lluvia, cuando el aire todavía huele a tierra mojada y el corazón intenta entender todo lo que acaba de pasar. Lucía despertaba temprano, preparaba café y se sentaba cerca de la ventana del pequeño departamento que había rentado, observando el sol nacer sobre los techos viejos de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo del espejo. El reflejo que veía todavía traía las marcas del pasado, pero había algo nuevo ahí: serenidad. Recordaba las palabras de Mateo, la forma en que él había defendido su dignidad frente a todos, y eso le daba una extraña sensación de fuerza. No porque necesitara que alguien la salvara, sino porque finalmente alguien la había visto de verdad. Era una sensación agridulce, dulce por sentirse amada, amarga por saber cuánto tardó en amarse a sí misma. Mateo seguía cerca, pero respetaba su espacio. Mandaba mensajes cortos, simples, con frases como «acuérdate de comer» o «estás dibujando hoy». Lucía respondía con gratitud, pero sabía que había un proceso que necesitaba vivir sola. Pasaba horas pintando, transformando los recuerdos en colores. Cada trazo era una confesión, cada mancha, una herida sanando. Los lienzos comenzaron a tomar forma, y sin darse cuenta, estaba creando una nueva exposición, no sobre dolor, sino sobre renacimiento. A veces lloraba, a veces reía sola. La soledad ya no era una sentencia, sino un refugio. Cierta mañana, al visitar el café donde lo había conocido, el mesero comentó: «Hoy te ves diferente, pareces ligera». Y ella sonrió, una sonrisa sincera, de esas que nacen adentro hacia afuera. Por primera vez, se sintió completa. Cuando Mateo apareció nuevamente, trayendo flores simples, margaritas, sus favoritas, Lucía no huyó. Conversaron por horas, sin máscaras, sin promesas, solo con la verdad cruda de dos corazones que se habían encontrado en el momento correcto. Él contó que había rechazado un nuevo proyecto de arte en otra ciudad, porque no quería alejarse mientras ella todavía estuviera reconstruyéndose. Ella, emocionada, agradeció, pero dijo con voz firme: «No quiero que te quedes por mí. Quiero que te quedes porque quieres, no por lástima, ni por cuidado». Mateo sonrió y respondió: «Me quedo porque te admiro, no porque te deba nada». Y fue en ese instante que Lucía entendió que el amor verdadero no aprisiona, libera. Ella miró el horizonte y se dio cuenta de que, a pesar de todo, todavía había belleza en el mundo. No la belleza de las revistas o de las fiestas lujosas, sino la belleza simple de existir, de volver a empezar, de finalmente respirar sin miedo. El tiempo pasó despacio, como si el universo respetara el ritmo del corazón de Lucía. Ya no había prisa, tampoco necesidad de demostrarle algo a alguien. Los días estaban hechos de pequeñas rutinas: el olor del café fresco, el sonido de la lluvia golpeando el vidrio, el ruido de los pinceles deslizándose por los lienzos. La antigua herida abierta comenzaba a cicatrizar, y con ella nacía una nueva mujer, más consciente, más serena, más fiel a sí misma. Las críticas y humillaciones que antes resonaban en la mente ahora parecían distantes, como voces de un tiempo que ya no le pertenecía. Cierta tarde, al abrir una vieja caja con cartas y fotos, encontró una nota que había guardado de forma casi inconsciente. En ella, una frase simple: «Vamos a fingir por un día». Al releerla, sonrió con ternura. Esas palabras, que un día simbolizaron huida y miedo, ahora parecían cargar otro significado. Ya no se trataba de fingir para sobrevivir, se trataba de aprender a vivir de verdad. Y, al cerrar la caja, sintió como si hubiera cerrado un libro viejo, lista para abrir otro. Mateo, que se había vuelto una presencia constante y ligera, pasó a visitarla ya no con la intención de consolar, sino de compartir. Intercambiaban ideas, reían juntos, discutían arte y vida como dos viejos amigos que se conocían desde hace décadas. El amor entre ellos crecía, pero no como antes, no nacido de la carencia, sino del respeto. Lucía lo admiraba por entender sus silencios, y él, por su parte, veía en ella algo raro, una fuerza que no necesitaba gritos para ser notada. Un día,
Mientras caminaban por el parque, él preguntó, casi en un susurro, ¿todavía tienes miedo? Ella pensó por un momento y respondió, tengo, pero ahora aprendí a caminar aún con miedo. La respuesta lo hizo sonreír, y él tomó su mano con delicadeza, sin necesidad de más palabras. Había algo profundamente humano en esa conexión, algo que no necesitaba promesas, solo presencia. Era el tipo de amor que no comienza con pasión explosiva, sino que florece despacio, con raíces profundas y silenciosas. Meses después, Lucía inauguró una nueva exposición. El título, Después de fingir, atrajo curiosos, críticos y hasta algunos rostros conocidos de pasado. Los lienzos contaban una historia sin necesidad de palabras. Una mujer caminando entre sombras y luces, hasta disolverse en colores vivos y libres. Al final del evento, una reportera se acercó y preguntó, ¿qué quisiste decir con esta colección? Lucía respiró hondo, miró las pinturas y respondió con una leve sonrisa, que a veces fingir es el primer paso para descubrir quién realmente somos. La gente aplaudió, y entre la multitud, Mateo observaba en silencio, orgulloso. Cuando la mirada de ella cruzó con la de él, ambos entendieron que no necesitaban un final perfecto, bastaba el ahora, lo real, lo sincero. Y, al salir al aire fresco de la noche, Lucía miró al cielo estrellado y susurró para sí misma, sobreviví. Pero, en el fondo, sabía que había hecho más que eso. Había renacido. Meses después, en un nuevo evento benéfico, el centro de arte estaba lleno. Luces suaves iluminaban cada rincón, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido distante de un piano tocando al fondo. Lucía, ahora confiada y serena, caminaba entre los invitados, observando a los niños interactuar con alegría genuina. Mateo subió al escenario, con la postura tranquila de quien no necesita demostrar nada, y comenzó a hablar. Hablaba sobre valentía, sobre volver a empezar, sobre cómo la autenticidad era más bonita que cualquier apariencia. Y, entonces, se detuvo, mirando directamente a Lucía, como si todas las palabras del mundo fueran insuficientes para describirla. Ella me enseñó que la valentía es más bonita que cualquier apariencia, dijo, la voz resonando por el salón, cargada de emoción y sinceridad. El silencio tomó la audiencia, mientras todos esperaban el siguiente movimiento, ansiosos por presenciar lo que parecía ser más que un simple homenaje. Cuando aplaudida, Lucía sintió el corazón dispararse. Había algo profundamente íntimo en ese gesto público, algo que la dejaba vulnerable, pero segura al mismo tiempo. Mateo, entonces, extendió la mano y la invitó a subir al escenario. Con cada paso, los ojos de todos los presentes la seguían, pero ella no sentía miedo. Se sentía libre. Y, cuando alcanzó el centro del escenario, él se arrodilló frente a ella, sin prisa, sin alarde, solo con sinceridad. El mundo parecía haberse detenido por un instante. El pasado, las heridas, los juicios, todo disuelto por la fuerza de ese momento. Lucía, dijo él, con la voz firme y emocionada, te amo, no por lo que aparentas, ni por lo que el mundo espera, sino por todo lo que eres de verdad. Las lágrimas en los ojos de ella no eran de sorpresa, sino de alivio. Finalmente, alguien la veía completa, y ella podía aceptar ese amor sin miedo. El público estalló en aplausos, pero Lucía y Mateo permanecieron en silencio, sumergidos el uno en el otro. Era una conexión silenciosa, profunda, que trascendía cualquier gesto dramático o formalidad social. Ella se dio cuenta de que ese amor no necesitaba confirmaciones externas para existir, pero que esas confirmaciones hacían la experiencia aún más bella y memorable. Y, mientras bajaban juntos del escenario, sintiendo el calor de la mano del otro, Lucía supo que la vida había preparado algo extraordinario, no solo para ella, sino para todos los que creían en la fuerza de mantenerse verdadero, aún frente al mundo. Y, sin darse cuenta, estaba a punto de embarcarse en el siguiente capítulo de la vida, donde sueños y realidad comenzarían a mezclarse de forma aún más intensa. Algunos meses después, Lucía y Mateo inauguraron juntos un centro de arte inclusivo, dedicado a niños de todas las edades, cuerpos e historias. El espacio era vibrante, lleno de colores, risas y creatividad, reflejando el espíritu de quien había superado el dolor y encontrado la belleza en la autenticidad. Cada pared contaba una historia, cada cuadro, una experiencia, cada gesto de los niños reflejaba la aceptación y la libertad que Lucía y Mateo creían ser esenciales para el crecimiento. Ahí, nadie era juzgado por lo que parecía, sino celebrado por lo que era.
Y Lucía sentía que toda su trayectoria, el abandono, el dolor, la superación, finalmente tenía sentido, porque podía transformar su propia experiencia en algo que impactara vidas de manera genuina. El proyecto tomó fuerza rápidamente, no solo por el trabajo de ambos, sino por el ejemplo que representaban. Lucía enseñaba con amor y paciencia, mostrándoles a los niños que cada imperfección era un rasgo de belleza, y Mateo participaba con atención, incentivando la creatividad sin imposiciones. Crearon un espacio donde todos se sentían vistos, respetados y alentados a explorar el mundo del arte como expresión de sí mismos. No había prisa, ni competencia, solo autenticidad. Y, al ver a los niños sonreír frente a sus primeras obras terminadas, Lucía sintió el mismo calor que sintió cuando se permitió ser vulnerable con Mateo, la confirmación de que el verdadero amor y la verdadera fuerza se revelan en la libertad de ser quien se es. Y, al final de cada día, mientras cerraban las puertas del centro y caminaban lado a lado por la banqueta iluminada, Lucía pensaba en cuánto había cambiado. Lo que comenzó como un simple intento de sobrevivir a la boda del ex se transformó en una historia real de amor, valentía y nuevo comienzo. Ya no necesitaba fingir nada. Cada paso con Mateo, cada risa de los niños, cada pincelada era la prueba de que la vida recompensa a quienes se permiten sentir, aprender y crear sin miedo. Y ahí, entre colores, sonrisas y sueños, Lucía entendió que la felicidad no se trata de perfección, estatus o aprobación ajena, sino de vivir plenamente, amar genuinamente y nunca olvidar que el verdadero valor está en la autenticidad. Y entonces, ¿qué aprendiste con la historia de Lucía? Que la verdadera fuerza no está en cumplir las expectativas de otros, sino en aceptarse, levantarse y seguir adelante, aun cuando todo parece perdido. Que el amor genuino no se mide por apariencia o estatus, sino por respeto, empatía y presencia. ¿Y tú? ¿Estás listo para mirarte a ti mismo con más valentía y autenticidad? ¿Qué pasos puedes dar hoy para dejar el miedo a un lado y vivir de forma más verdadera? Si esta historia te inspiró, comparte en los comentarios cómo enfrentarías una situación parecida, porque tu experiencia también puede ayudar a alguien. Y no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre valentía, superación e historias emocionantes que muestran que es posible volver a empezar, siempre.